Una vez quitada la tapa superior de protección, aquí se ven los 28 módulos de la batería. En la parte superior vemos tubos de respiración y otros para el montaje del conjunto de los bloques. En la parte del lateral vemos las uniones seriadas de todos los módulos de las baterías y el cable principal del negativo, que viene desde la parte trasera. Por el otro lateral se ve también en uno de los bloques los dos terminales que van hasta el conector de bloqueo o de servicio MSD. Y en la parte delantera vemos la unidad de control de la batería, que hace las funciones también de BMS, los relés de potencia para conectar y desconectar la batería del resto del vehículo, un relé para negativo y un doble relé para positivo, uno directo y otro de precarga con una resistencia para cargar los condensadores en el inicio de la conexión. Luego vemos una pinza amperimétrica para controlar la intensidad de carga y descarga de la batería, y en la unidad vemos los terminales que van por la parte inferior hacia los tres sensores de temperatura que lleva la batería y un conector con un cableado que viene de cada uno de las conexiones de los 14 bloques en que están distribuida la batería, que actúan como terminal de BMS para controlar las tensiones de todos los módulos y realizar el balanceo entre ellas. Vamos a proceder a la comprobación de la tensión de la batería y de los módulos y hacer las mediciones con y sin el conector de interbloqueo. Cogemos el polímetro, como siempre, hay que aplicar las medidas de seguridad, utilizar guantes de protección de alta tensión. Colocamos el polímetro en 600 voltios y mediríamos a la salida de los relés, que obviamente la tensión tiene que ser nula, puesto que estos están abiertos. Comprobamos que es así y hacemos la misma medición, pero a la entrada de los relés, y nos dará la tensión total que tiene la batería en estos momentos, que son 206 voltios, que sería un valor de carga bastante baja. Obviamente esta batería lleva 2 años sin cargarse. La tensión nominal son 201,6 voltios, eso sería 206 una tensión de descarga alta, que podríamos asociar a un shock aproximado del 20%. Tensión completamente cargada sería en torno a 217 voltios. Y ahora vamos a ver la verificación de la tensión quitando el conector de interbloqueo. Como siempre es un conector naranja que identifica alta tensión. Hacemos el proceso de desconexión y actúa de interruptor que corta la batería en dos partes y queda la tensión anulada en la salida, como comprobamos ahora. Ahora tenemos solo una tensión residual. Eso me da los valores de seguridad para que, una vez quitado ese conector, podríamos hacer comprobaciones en el sistema de alta tensión. El conector de seguridad siempre ha de guardarse en un bolsillo o bien en una bolsa y guardado en una taquilla con llave para siempre evitar que cualquier otro operario pueda manipular el sistema y rearmarlo. Siempre hay que indicar la zona de seguridad donde se está manipulando bien el vehículo, los componentes del bloque eléctrico. La reposición del conector, una vez hechas las pruebas, se haría el procedimiento igual, pero en sentido inverso. Vamos a verlo. Previamente veríamos el fusible de 125 amperios que va integrado en el conector de bloqueo, que nos sirve como otro elemento de protección adicional. Vemos cómo se hace el montaje del conector.
Y ahora tendríamos de nuevo la tensión en la batería. Como siempre en este caso, a la entrada de los relés, tal como habíamos visto antes. Insistimos en la necesidad de utilizar elementos de protección adecuados. El conector de interbloqueo podríamos medir la tensión de cada módulo o más fácilmente de cada dos módulos, que es como están repartidos los terminales de la batería. En este caso son 13,8 voltios entre los módulos 1 y 2, aunque podríamos medir la tensión de un solo módulo tocando en un extremo, de un extremo al otro de la batería. Ahora estaríamos midiendo el módulo 1, que da 6,4 voltios. Recordad que son 6 elementos de níquel metal hidruro en serie con una tensión nominal de 1,2 cada uno, 7,2 sería. Realizaríamos ese proceso entre cada dos. Ahora mediríamos entre los módulos 3 y 4, segundo bloque, que nos da 14,9, y así sucesivamente mediríamos los 14 conjuntos de dos módulos para ver las diferencias de tensión entre ellos. Ahora vemos cómo podríamos sacar cada uno de los módulos quitando la tapa de un lateral de plástico que unen todos los conjuntos, y a partir de ahí otros tornillos que unen cada uno de los módulos al soporte inferior metálico, y a partir de ahí podríamos extraer cada uno de los módulos, que podemos apreciar aquí dos de ellos. También vemos el sensor de temperatura superior, que toma valor de la temperatura del aire de entrada para controlar la gestión del ventilador, y luego vemos en la parte inferior uno de los 3 sensores de temperatura que controlan los valores de los propios módulos. Aquí vemos cómo los conectores que serían eléctricamente los componentes están desmontados en los dos primeros. Cada uno de estos módulos se podrían adquirir de forma individual para su sustitución. En ese caso, el balanceo para tener un valor de tensión inicial igual es importantísimo.